Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ana Guadalupe Nava Castro. Mi matrícula es MX 007683. Para concluir con la materia de economía, se contestarán algunas preguntas respecto a la economía. La primera pregunta es: ¿cómo es la economía en México? México es un país donde su economía depende de gran parte de países extranjeros y de su tipo de cambio, además de las inversiones de capital en territorios nacionales. La segunda pregunta es: ¿cuál ha sido una de las grandes crisis económicas en México? En México ha existido varias crisis económicas, pero una de las más grandes fue la de 1994, en la cual hubo una gran devaluación del peso frente al dólar, además del endeudamiento que ocasionó el Fondo Bancario de Protección al Ahorro Fobaproa, con el fin de rescatar la banca del Estado mexicano. La tercera pregunta es: durante este periodo, ¿qué sucedió con la inflación y el desempleo? Respecto a la inflación, el gobierno tuvo que subir precios, provocando una pérdida del valor adquisitivo de la moneda frente al producto de la canasta básica, provocando con ello una inflación. El desempleo creció. Muchas personas perdieron sus trabajos, pues miles de negocios quebraron y muchas empresas se vieron en la necesidad de hacer recorte de trabajadores, provocando subempleos. La cuarta pregunta es: ¿a qué se atribuye que haya sucedido esa crisis? La crisis se gestó por el surgimiento de sobrebeneficios en el corto plazo en el área de inversión especulativa, particularmente de CETES y tesobonos, emitidos por el gobierno mexicano para financiar el enorme gasto durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Esto provocó una atracción de inversión en estos instrumentos mayor a la real, que provocó tener un peso sobrevaluado. A su vez, estos incentivos la inversión directa, provocando una caída en las exportaciones directas e indirectas. La siguiente pregunta es: ¿cómo fue la recuperación? ¿Qué medidas se tomaron? El gobierno mexicano implementó diferentes medidas ante la situación. Se creó el Acuerdo de Unidad para superar la emergencia económica, otorgar un aumento a los salarios, programas de acción para reforzar el Acuerdo de Unidad para superar la emergencia económica, donde se incrementó el IVA y se redujo el gasto. Se reduce de nuevo el límite al crédito del Banco Central y otorga un nuevo argumento a los salarios. Mínimos. Se planteó el incremento gradual de las tarifas de la gasolina, de otros energéticos y de los bienes públicos. La última pregunta es: actualmente, ¿cómo crees que esta situación actual de México ante la inflación y el desempleo? Creo que México aún no se ha recuperado bien, ya que desde la crisis más fuerte de 1994, porque la inflación sigue siendo un problema para el país, ya que la pérdida de nuestra moneda, el peso frente al dólar, la subida de los precios sigue creciendo, afectando a los ciudadanos con los costos de gasolina, electricidad, la canasta básica y otras necesidades que debe cubrir la sociedad para su bienestar económico. Por esa razón se debe subir los sueldos, ya que son muy bajos. El país necesita mejorar las condiciones para que haya empleos y las empresas cuenten con un seguro para que sus trabajadores estén seguros, que tengan prestaciones. Se debe mejorar la infraestructura, modernizando el sistema tributario y las leyes laborales, reduciendo desigualdad del ingreso. Para concluir, la materia de economía fue muy importante para mis estudios, ya que a través de los conceptos vistos en las clases me brindó conocimientos para poder entender qué es la economía y su desarrollo, ya que nos sirve para llevar una buena organización, poder planear nuestros gastos, administrando el dinero para que nos alcance. Por esa razón debemos cuidar nuestra economía, ya que el país aún no se ha podido recuperar
de las crisis. Ojalá con el nuevo gobierno mejore nuestro país. Muchas gracias.